Nos gusta mucho, hermanos, y al mundo también le gusta mucho escuchar la palabra amor. The world likes to listen to the word love. A nosotros también nos gusta cuando se habla del amor. And we also like to listen to a word that talks about love. Y esta mañana And this morning, Dios le hablaba a la iglesia de Efeso de ese entonces. God was speaking to the church of Ephesus. Él comienza elogiando a la iglesia de Efeso, And he begins by bringing up this church, diciéndole que era una iglesia que trabajaba arduamente, saying that they worked very hard que tenía paciencia, que defendía la verdad, and that they defended, que defendía la fe. they defended the faith. Sin embargo, había una queja que Dios tenía contra la iglesia. Even so, there was a complaint that God had against the church. Y era, hermanos, que habían dejado And it was that they had left a su primer amor. their first love. Y esta mañana, hermanos, para comprender más o para como forma de recordatorio, This morning, as a way of a reminder, la iglesia somos nosotros. we are the church. No son estas paredes, no es este edificio. It's not these walls or these buildings. La iglesia somos nosotros. But the church is all of us. Entonces así vamos a ir entendiendo o comprendiendo So we'll go understanding que la iglesia la componen los lavados con la sangre de Cristo, that those that are washed by the blood are the ones that compose the church. los redimidos por su sangre. Those that are redeemed by his blood. Somos, hermanos, aquellos que hemos aceptado a nuestro Salvador We are the ones that have accepted our Lord and Savior, como suficiente Salvador, who is sufficient Savior, al único que puede perdonar nuestros the pecados. only one who can forgive us of our sins. Y cuando hemos aceptado al Señor, When we have accepted the Lord, tenemos ese gran privilegio we have that great privilege que Dios nos otorga that God gives to us de llamarnos hijos de to Dios. be called children of God. Y esa es una gran bendición para nosotros. And that is a great blessing for us. Tal vez hablar del amor, hermanos, suena bonito, Talking about love, it may sound pero este día but this day, Dios nos va a exhortar God will exhort us a que regresemos, to return, a que volvamos to go back al primer amor. to our first love. Porque, hermanos, mientras el mundo se desenvuelve en tantos quehaceres Because while the world is busy in their own things, y nos contagia y nos malinfluencia a nosotros, and they bad influence us, como que la iglesia se está envolviendo en todo lo demás y menos en hacer la voluntad de Dios. it seems that the church is getting involved in all of their worldly things and not in what God wants. Y es ahí donde el Señor esta mañana nos exhorta And it is here where God is exhorting us a que volvamos al primer amor, to return to our first love, a ese amor verdadero, to that true love, ese amor puro, that pure love, ese amor de Dios, that love that comes ese amor que no falla. that love that doesn't fail. Mire, hermano, los amores de este mundo, The love of this world, todos fallan. they all fail. Si vamos a hablar, hermanos, vamos a hablar del amor de los padres hacia los hijos, We talk about the love that is from the parents to the children. el amor de los padres llega a fallar un día. It fails one day. Y lo hemos visto, hermanos, cómo los padres fallan al amor a sus hijos, And we have seen how the parents fail their children. no teniendo la responsabilidad y la obligación de ellos. Having the responsibility or obligation to take care of them. Pero no se alegren los hijos, porque también los hijos le fallan al amor de los padres. But also the children, and at some Le point, fallamos. we fail to love. Muchas veces no agradecemos, no sabemos agradecer And we don't know how to be thankful. el que nuestros padres se hayan preocupado y hayan hecho lo mejor para nosotros. That our parents have always cared for us and given us the best. Entonces el amor falla mutuamente entre padres y hijos. The love fails mutually. También, hermanos, el amor matrimonial falla muchas veces. Also, the love in a marriage fails. Muchos hombres y mujeres son infieles, Many men or women are unfaithful. fallan al amor. They fail this Y, love. y hay estadísticas, hermanos, muy altas And there's high statistics hoy en día nowadays de divorcio. of divorces. Y no solamente en el mundo, aún en la iglesia. Not only out in the world, but here in church. Entonces el amor material va a fallar. So material love will fail. El amor de los amigos. Usted considera un amigo suyo
You consider your friend, pero su amigo muchas veces también le falla. but sometimes your friend may fail. Cuando la persona está en una situación buena, los amigos ahí están con nosotros. When you are in a good situation, your friends are there for you. Pero cuando estamos mal, But when we are having a difficulty, no hay ningún amigo. there's no friends. Si no dese cuenta, aquellos que van a la cárcel, Not realize all those that go to jail. los amigos no llegan ahí, Their friends don't go to jail. llegan los familiares Their family members go a fortalecer, a darle palabra de ánimo al que está ahí, to give them encouraging words. pero los amigos no están. But the friends are Entonces ese amor falla, pero el amor de Dios, so that love fails. que es 100% puro, But God's love that is 100% ese nunca falla. that one never fails. Porque dice la palabra de Dios, Because the word says, de tal manera amó Dios al mundo, such a way God loved que the envió world a su único Hijo, that he gave his only para que todo aquel que en Él crea all those that believe no se pierda, will not perish, mas tenga vida but eterna. have eternal life. Ese es el verdadero amor. And that is the true love. El Salmo 27, verso 10 dice, Psalm 27 verse 10 says, aunque padre y madre te dejaren, even if your mother and father leave you, con todo Jehová te recogerá. with everything the Lord will pick you up. ¿Por qué será que dice la Biblia esto? Why is it that the word says this? Porque la Biblia fue escrita por hombres sabios, inspirados por el Espíritu Santo, Because the word was written by men that were y inspired, sabían que esto iba a suceder, and God knew that this would happen. que los padres iban a abandonar a sus hijos. Parents would abandon their children. Pero la Biblia dice, aunque padre y madre te dejaren, The word says, even though you're con todo Jehová te recogerá. with everything, God will lift you up. Isaías 49, Isaiah 49, dice la palabra del Señor en el verso 15. the word says in verse 15, 49, verso 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. Y es que, como le digo, la Biblia está escrita muy sabiamente. The word is written very wisely. Y sabía también que esto iba a pasar. God also knew that this would happen. Hay mujeres que abandonan a sus hijos. There are women that abandon their children. Pero hermanos, qué bueno es que tenemos un Padre de amor que sí nos ama con verdadero amor, But how good is it that we have a Father that loves us with true con love, amor eterno. with eternal love? El Señor se lo dijo a Israel, God said this to Israel. con amor eterno te he amado. I have loved you with eternal Por love. tanto te he prolongado mi misericordia. For I have prolonged to you my mercy. Y eso no se lo dice solo a Israel, nos dice a nosotros. And he doesn't only say this to Israel, but also to us. Porque nosotros también somos pueblo de Dios. Because we are people of God. Somos sus hijos. We are his children. Entonces el Señor comienza hablándole o le dice a la iglesia de Efeso. So God begins by telling the church of Ephesus. Vamos a ver el verso 1. We'll see verse 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso y dile estas cosas. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. The one who is in the midst of the 7 golden lampstands says this. Y es que, hermano, lo que significa el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, He who has in his right hand the stars, el que anda o el que camina en medio de los 7 candeleros who walks in the midst of the 7 golden lampstands, de oro, dice esto. says this. Esto significa, hermanos, It means que el Señor camina dentro de la iglesia, that the Lord walks among que el Señor camina en medio de nosotros. He walks amongst us. Porque mire, y camina con autoridad, And he walks with authority. porque dice, yo conozco tus obras. Because he says, I know your words. Él conoce, hermano, lo que nosotros hacemos. He knows everything that we do. Él conoce, hermano, el corazón de nosotros. He knows our heart. Y no solo el corazón, And not only our heart, los pensamientos. but our thoughts. Él lo conoce todo, porque mire, So he knows it all. en todos los mensajes a las 7 iglesias, And all the messages to el Señor recalca y les the dice, 7 churches, he
yo conozco tus obras. I know your works. Usted puede leerlo, mire, en todos los mensajes In every one a las iglesias, él dice, yo conozco tus obras. all of these messages, he says, I know your works. Entonces él se está refiriendo a la iglesia de Efeso. So he is referring in this case to the church of Ephesus. Esta iglesia, hermanos, This church, para información de nosotros, for our own information, esta iglesia estaba ubicada en una de las ciudades más prominentes this church was in a very prominent city del mundo antiguo. in the world back then. Y prominente significa que era sobresaliente, que era distinguida. And being prominent means that it was distinguished. Era conocida por su comercio y por la religión. It was known by its commercial and for its what que- La religión. and religion. Era famosa por su templo dedicado a una diosa, And it was famous because of its temple to a goddess, la diosa de la fertilidad, the goddess of fertility, Diana. Diana. Y era considerada una de las 7 maravillas del mundo And it was known as one of the 7 wonders of por su lujoso templo. because it was so luxurious. Esta iglesia, hermanos, fue fundada And this church was funded por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. by the Apostle Paul on his 3rd missionary trip. Entonces, él se dirige a la iglesia So he directs himself to the church y habla a una iglesia and he talks to a church que estaba haciendo, hermanos, precisamente el trabajo o estaba activa, pero se habían olvidado de hacer lo que habían comenzado haciendo. He talks to an active church that was doing the work, but they had forgotten what the purpose of what they were doing Y was. por eso dice la palabra de Dios, el que tiene las 7 estrellas, So that's why the word says, one who has the 7 el que stars, camina en medio de los 7 candeleros de oro. who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Esto habla aquí, hermanos, de perfección, It talks here about de perfection autoridad. and authority. Gloria al nombre del Señor. Esto significa que Jesús tenía toda la autoridad sobre la iglesia This means that Jesus had all authority upon the church y que su presencia era constante en las and iglesias. that his presence was constant in the churches. Por tanto, era consciente o conocía Therefore, he knew la condición de la iglesia. the condition of the church. Y el Señor conoce la condición de nuestra iglesia. And the Lord knows the condition of our church. Él no está ignorando nada He's not ignoring anything de nosotros en este día. from us this day. Dice que Él camina en medio de la iglesia, por lo tanto está consciente de la condición de la iglesia. Porque Él dice, yo conozco tus obras. So he says, I know your works. O en otras palabras, yo sé lo que tú haces. Or in other words, I know what you do. Y como dije, hermanos, Él no solo conoce el corazón, sino también nuestros pensamientos. And he not only knows our heart, but also our thoughts. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, verso 39. We'll go to Luke chapter 7, verse 39. Cuando un fariseo llamado Simón When a Pharisee named Simon, invita a Jesús a comer a su casa, he invited Jesus to come and eat at his house. este hombre quería quedar bien. He wanted to look good. Era un hombre religioso. He was a religious man, Era un hombre que solamente practicaba la religión. and he only practiced religion. Entonces la palabra de Dios dice aquí, hermanos, So the word says, en el capítulo 7, verso 39. chapter 7, verse 39. Si quiere lo leemos del 36, We'll read it from 36. para que le vayamos siguiendo bien la línea. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí viene lo que le quería decir. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado o que lo había invitado a su casa, dijo para él mismo, si este fuera profeta, conociera
¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Sin decirlo, sin pronunciarlo, without pronouncing it. él estaba diciendo, si este verdaderamente fuera profeta, He was saying if this one was truly a prophet, ya se hubiera dado cuenta que esta mujer es pecadora. he would have realized that this woman was a sinner. Entonces Jesús le responde So Jesus answers, en el verso 40. 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, o dos que le debían. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, el fariseo, como era religioso, So the Pharisee, because he was religious, él se sentía que era perfecto, he felt that he was perfect, que no le fallaba a Dios, that he didn't que Dios no tenía mucho que perdonarle a él. and God didn't have much to forgive him of. Y el Señor se lo aclara y le dice, And Jesus clarifies this to him. y le dice, He says, en el verso 47, verse 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados a ella, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven. Pero lo que quería llegar es a esto, But what I wanted to get to is que este Simón, el fariseo, this Pharisee pensaba que Jesús no conocía los pensamientos. he thought that Jesus didn't know his thoughts. Y Jesús le responde correctamente a lo que él estaba pensando. And Jesus answered him correctly to what he was thinking. Porque Jesús le reclama Because Jesus calls out to him. y le dice, He tells him, entré a tu casa I entered your home. y no me lavaste los You pies. didn't wash my feet. No te esforzaste por darme un servicio. You didn't put in effort to give me a service. Y nosotros, hermanos, en la cultura de nosotros, And in our culture, cuando nosotros tenemos una persona de visita, when we have a visitor, tratamos de atenderla bien, we try to attend to them. de que coma bien, They will eat well, de que esté bien en casa. that they are well in the house. Pero este hombre, hermanos, no hizo lo correcto. But this man didn't do what was correct. No le dio un beso al Señor. He didn't kiss the Lord. No lavó sus pies. He didn't wash his No ungió su cabeza. He didn't anoint his Mientras que esta mujer se estaba deshaciendo, hermanos, She was por dentro de saber tearing up inside, que sus pecados estaban siendo perdonados. knowing that her sin, No hallaba la forma. she didn't find a way. No encontraba, hermanos, algo más que hacer para el Señor. She didn't know what else she could do for them Porque estaba sumamente agradecida. because she was greatly thankful. Y hermanos, muchas veces, hermanos, así nos pasa a nosotros. And sometimes that happens to us. Y como dije, hermanos, la exhortación es para la iglesia, The exhortation is for the church, para nosotros en este día. for all of us today. Sabemos que el Señor está aquí, We know that the Lord is here porque a eso venimos a encontrarnos con Él. because that is what we come to do, to find ourselves with Him. Pero, hermanos, hacemos lo del fariseo. But we do the same thing that the Pharisee did. No nos rendimos delante de la presencia de We don't Dios, surrender before His presence como lo hizo esta mujer. as this woman did. Así como los pecados de ella fueron perdonados, Her sins were forgiven. también nuestros pecados fueron Our perdonados. sins were forgiven. Estábamos en la misma condición de esta mujer. We're in the same condition as this woman. Entonces no deberíamos de venir, hermanos, So we shouldn't come con otra actitud a la casa del Señor, with another attitude before God's presence. arrodillados delante de la presencia de Él, Bow before His
Acuérdese que Él camina en medio de nosotros. Remember that He walks among us. Así dice la palabra de Dios. That is what the Word says. Que el que camina en medio de la iglesia es Él. That He who walks in the midst of the church. No deberíamos, hermanos, de arrepentirnos, de humillarnos delante de la presencia de Dios, We repent and humble ourselves before His presence. de alabar su nombre, adorar su nombre, Worship His name así como lo hicimos, hermano, hoy. as we did today. Pero muchas veces, hermano, no siempre, pero muchas veces venimos con otra actitud. But not always do we. Y eso no le agrada a Dios. And that is not pleasing to the Lord. Así nos pasa muchas veces a nosotros. That is how it happens. Sabemos que Él está aquí We know that He is here. y no alabamos y adoramos su nombre con sinceridad, We don't worship His name with de corazón. sincerity in our Muchas veces lo hacemos por costumbre, Sometimes we do it out of custom, solo por cantar. just because we sing. Eso nos pasa porque no hay esa conexión entre nosotros y Dios. This happens because there isn't a connection amongst us and Y God. solo abrimos la boca, We only open our mouth, cantamos, we sing, pero hermano, en realidad no sale del corazón. but in reality it doesn't come from our heart. Y eso nos pasa, dije, porque estamos desconectados de Dios. That happens because we're disconnected. Llegamos a la casa del Señor We come to the house of the Lord y nos mostramos indiferentes muchas and veces we show ourselves very indifferent a su presencia que está aquí siempre. before His presence that is here. No respetamos su casa. We don't respect His house. Estamos muchas veces, hermanos, en el teléfono. Sometimes we're on our phones, Estamos, como le dijera, distraídos. we're distracted, Estamos pensando qué vamos a hacer hoy en la tarde. we're thinking what we're going to do in the afternoon, Estamos pensando ya en el día de mañana en el trabajo. we're thinking about work. Hermano, que hasta que llegue ese tiempo hay que preocuparnos. Let us not worry about Ahorita, hermanos, cuando estamos en la casa de Dios, when we are in the house of the Lord. hay que preocuparnos por exaltar el nombre de Dios. Let us worry about exalting His name. Y como les digo, tal vez, hermano, usted no me escucha mucho regañarlo de esta forma o decirle las cosas. And you don't hear me scolding like this many times. Pero, hermano, lo que tengo que hacer But what I have to do es aconsejarlo en el nombre de Dios, is advise you in the name of the Lord. para que mejoremos, So that we may para que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. so that God is pleased with what we do. Y hermano, no soy de esas personas que le encanta garrotear o golpear a la gente, And I'm not of those people that like to scold or porque el Señor no es así. beat with words, because God is not like that. Él únicamente nos da el consejo. He gives us Si nosotros lo tomamos, bueno, if we take it, it's good. y si no lo tomamos, también. And if we don't take it, then it's fine. Pero el consejo está allí. But the advice or His counsel, Y muchas veces llegamos, dije, a la casa de Dios y nos mostramos indiferentes sometimes we come to the house of the Lord and we are very a indifferent su presencia. to His presence. No respetamos su casa. We don't respect Estamos en el teléfono. Estamos distraídos. Nos estamos durmiendo muchas veces. and even falling asleep at times. Y es que, hermano, vamos a hacer la excepción en esta mañana. We're going to make an exception this morning. Hay personas, There are people, hay hermanos dentro de la congregación brothers within the que trabajan de noche. they work late. Y no vamos a decir, tiene derecho a dormirse dentro de la I'm iglesia. not going to say they have the right to fall asleep. Pero habemos otros, hermanos, que nos estamos durmiendo, pero habemos otros But there are others that are falling asleep, que nos estamos durmiendo that are falling asleep porque nos desvelamos de puro choto, de gratis. because we just like to stay up at night. Nos quedamos sin dormir hasta bien noche por estar viendo la televisión, estar en el teléfono, The TV or haciendo cosas que no edifican. doing things that don't edify us. Y entonces como nos acostamos bien de madrugada, So because we go to sleep really early in the morning, nos agarra sueño aquí. then we get tired, we get sleepy here. Los jóvenes en los juegos The youth that are playing video games, amanecen they wake up playing video games, y cuando llegamos aquí and when we come here, nos estamos durmiendo, estamos cansados. we are falling asleep and we're tired. Entonces que el Señor nos ayude porque la presencia de Dios está aquí siempre. So may God help us because His presence is always Él nos conoce, dice. He knows us. Gloria al nombre del Señor. Nos agarra, hermanos, y una pastora There was a pastor. estaba exhortando a la congregación She was exhorting y dice, les agarra de ir al baño y a cada rato and she starts saying, you guys just always want las jóvenes van al baño, dice, y van a pintarse, a hacerse las cejas, a estarse arreglando allá. and the youth, they go to the bathroom and start putting their makeup on.
Y un día dice, hasta mi hija se había ido al baño And one day, even a arreglarse las cejas, a estarse pintando. went to the bathroom to go and fix her makeup and her eyebrows. Y la mandé a traer, dice. And so I sent someone to go bring her. Y le dije que así como estaba, así se viniera. And I told her as she was to come in. Y llegó nada más con una ceja pintada, pero así la sacaron. Eyebrow that was painted. Porque eso pasa, hermanos, dentro de las iglesias. Inside the church. No debería de pasar. And it shouldn't happen. Porque, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que respetar la casa del Señor. Because we need to respect the house. ¿Por qué? Why? Porque aquí está Él. Because God is here. Gloria al nombre del Señor. Somos muchas veces, hermanos, irreverentes. Sometimes we are irreverent. Estamos aquí, pero no estamos aquí. We are here, but we're not here. No, nada más está el cascarón aquí. It's only our shell that's here. Nada más está un bulto. It's just a Algo. bulk. Ajá. Y no, los pensamientos de nosotros no están aquí. And our thoughts are not here. Que el Señor nos ayude. So may God help us. Entonces, hermano, el mensaje de esta mañana es So the message this morning is volviendo al primer amor. returning to our first. Cuando los primeros días que venimos a los pies del Señor, The first days that we come to the feet of Christ. nos volvemos locos por servir al Señor. Become folly. Queremos hacer de todo dentro de la iglesia. Want to do everything. Bueno, así me pasó a mí. Well, at least it happened to me. Me decía el pastor, haga esto, haga el otro, y yo era un loco haciendo todo. The pastor would tell me, do this and the other, and I would go like I was crazy doing all of it at once. Pero hermanos, el Señor nos exhorta esta mañana But the Lord exhorts us a que no nos olvidemos to not forget de nuestros comienzos. about our beginnings. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, nos portamos o nos mostramos irreverentes aquí en la casa del Señor. We show or we act irreverent in His house. Y como dije, hermanos, algunas de las cosas que hoy esta mañana el Señor tiene para nosotros, Some of the things that God has for us this morning, tal vez nos van a doler, they may hurt us. tal vez nos van a golpear, They may hurt us. pero es necesario, hermano. But it is necessary. Si usted tiene ¿cómo le dijera? El permiso para decir, ay, si quiere. If you have, Si usted dice, ay, me dolió, if you dígalo, no hay problema. oh, that hurt me. Se vale decir, ay es una expresión de dolor. I is an expression that you say when you're in pain. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado So we need to be very careful cuando nos presentamos delante del Señor. when we present ourselves before the Lord. La iglesia tiene que volver a la pasión espiritual, The church needs to return to its spiritual passion, al primer amor. the first love. Nación Santa, hermanos, Holy nation es conocida por el amor a las almas, is known for the love that they have for the souls, por compartir las buenas nuevas de salvación. sharing good news of salvation. Los que están aquí, hermanos, For those that are here, algunos de los que están aquí some that are here, conocen los principios de Nación Santa. know the beginnings of holiness. Los que ya tienen mucho de estar aquí. Those that have a lot of time being ¿Cómo la iglesia comenzó? how the church started. Nuestra iglesia comenzó, hermanos, predicando en las calles, Our church started preaching out in the streets, en las casas, tocando las puertas. knocking on doors. Si no, pregúntele a la hermana Rocío. If not, ask Sister Rocio. El Señor nos mandó allí The Lord sent us. y tocamos su puerta. We knocked on her door, Y hermanos, así comenzó la iglesia. and that is how the church began. Pero ¿qué ha pasado hoy en día, hermano? What has happened nowadays? Tenemos que regresar otra vez. We need to go back. Así es como nosotros nos identificamos en esta ciudad de Gainesville. That is how we identify ourselves. And Dios hace grandes cosas, hermano. God does great things Cuando se divulga la palabra de Dios, when we are able to spread it. cuando se declara la palabra de Dios sobre la ciudad, And when the word is declared upon Dios hace grandes cosas. God does great things. En ese tiempo In that time, se salvaron muchas almas, many souls were saved. hermanos, y muchos tal vez se fueron o se movieron a otra ciudad, And others moved to different se cities movieron a otro estado, or to different states. hermanos, y otros tal vez no están sirviendo ahorita, And others may not be serving now. pero la semilla está allí. But the seed is La palabra de Dios está en el corazón de ellos. the word of God is Y en un momento a otro van a volver. and in one moment or another they will return. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, si volvemos a lo mismo de lo que estaba hablando Apocalipsis, We return to what Revelations was talking about. Jesús comienza elogiando a la iglesia de Efesios Jesus brings up the church of Ephesus y le elogia algunas cosas. and tells them about, Elogiar, hermano, es hablar bien de alguien. talks good about them.
ellos estaban haciendo bien, ellos lo estaban haciendo bien, They were doing things well porque eran una iglesia activa, because they were an active church comprometida. that had a commitment. Sus miembros eran trabajadores Their members were workers y no perezosos en el servicio de and Dios. they weren't lazy at the work of the Lord. Pero hoy en día es todo lo contrario. Nowadays it's all the opposite. Somos bien trabajadores We are very hard workers en lo secular. in what our normal jobs are. Pero en la iglesia, hermano, But at church, estamos como muy perezosos para hacer las cosas de la iglesia, we are a bit lazy en el servicio a Dios. for the service to the Lord. Hoy en día, hermano, algo que nos está afectando Something that is affecting us now es la comodidad. is us being too comfortable. Nos sentimos muy cómodos. Feel too comfortable. Hermano, yo no sé, pero todos los que venimos de otros países, All of us that come from different countries, no teníamos la comodidad que ahora tenemos. we didn't have the comfort that we have now. Hay muchas cosas que no nos permiten hacer la voluntad de Dios. There are many things that keep us from doing the will of God. Hay muchas cosas que no nos permiten hacer lo que Dios espera de nosotros, There are many things that keep us from doing what God's will is, lo que debemos de hacer. what we should be doing. El entretenimiento ha mejorado bastante, hermano, The entertainment has gotten even better, que nos quita el tiempo de Dios, and it takes away the time that we spend with God porque necesitamos entretenernos. because we need to be entertained. Que el Señor nos ayude. May God help us. Entonces, la comodidad de la casa. The comfort in our homes. Cuando está frío no queremos venir a la iglesia porque está muy frío. When it's cold, we don't want to come to church because it's too cold. En el verano porque está muy caliente. Summer because it's too hot. Hermano, yo crecí en una casa I grew up in a house donde no había aire acondicionado. where there was no AC. En el verano aguantábamos el calor a como diera lugar, tal vez con un ventilador se había. In the summer, maybe with we sustain ourselves with a fan if there was one. Y en el invierno And when it was full, no había un calentón que nos calentara. we didn't have heaters to warm us up. Cuando sentíamos frío, When we felt cold, nos íbamos para donde estaba el fuego, la cocina, we would go to donde estaba la leña, hermanos, y ahí nos calentábamos. and we would warm ourselves up there. Así éramos, hermanos. And that's how we were. Y no hay que olvidarnos, hermano, We shouldn't forget de dónde venimos. where we came from. A mí no me da pena, hermano, I'm not ashamed que no tenía nada. that I didn't have anything. Aquí mismo me ha pasado, hermano. And it has happened to me even here Como yo fui criado así, because I grew up that way sin comodidades, without all these comforts. aquí me ha tocado también bañarme con agua fría. It has happened where I've had to shower with cold water. Cuando me han cortado la luz porque no he tenido para pagarla, They had to cut the light. yo me baño con agua fría porque en El Salvador así me bañaba. And I shower like that because in Salvador I would shower that way. Entonces, hermano, pero a muchos de nosotros But with many of us, nos afecta la comodidad. it affects us Porque en la casa está calientita la casa. because the house is very warm. Y en el verano está bien fresco con el aire acondicionado. And in the summer it's hot and we have our fans on. Y en la iglesia, hermanos, At church, a veces no hay ni frío, there isn't cold, pero como usted ya viene con eso en la mente, but because you come with that in your mind, siente fría la iglesia. you feel that the church is cold. Siente demasiado frío. You feel way too cold. Hermano, olvidémonos de todo eso. But let us forget about all that. Porque el Señor espera de nosotros Because God expects from us que en todo tiempo le sirvamos a Él. that in all times we need to serve Him. Jesús, hermano, en el libro de Apocalipsis, Jesus in the book of Revelation, en la porción que leímos, the portion that we read, elogia a la iglesia. he brings up the church Porque a pesar de las dificultades que estaban pasando, because even though they were going through difficulties, porque esos tiempos eran difíciles para la iglesia, hermano, those times were difficult. estaba siendo perseguida, They were being persecuted. estaban pasando por pruebas, They were going through trials. había mucha persecución There was a lot of persecution acerca de la fe, regarding faith porque había mucha idolatría. because there was a lot of idolatry. Los gobiernos estaban a favor The governments were in favor de todo lo demás, menos con la iglesia. of all these other things except the church. Otra de las cosas que Jesús hablaba de la iglesia de Efeso, And another thing that God talks about the church of y que se los dice aquí en Apocalipsis, that says it here in Revelation que tenían la capacidad para discernir la verdad. is that they had the capacity to discern what was the truth. Y a los apóstoles que hablaban mentira, And the
apostles that spoke lies o venían con doctrina falsa, or come with false doctrine, enseñando algo diferente, teaching something that was también lo rechazaban, they would also reject them. porque estos cambiaban los principios bíblicos. This would change the principles. La iglesia de Efeso no toleraba a los apóstoles The mentirosos. church of Ephesus didn't tolerate the apostles that were liars. Además de rechazar la maldad y el pecado, Aside from rejecting what was evil, no toleraban las obras malignas they didn't tolerate the wicked ways. que comprometían la santidad y las verdades bíblicas. That would compromise the holiness of the word. Tenemos que defender la palabra de We Dios. need to defend the word of God. Y es para eso, hermanos, que debemos de estar preparados. And it is why we should be prepared. Hay que estudiar la palabra de We Dios. need to study the word. Hay que conocer la palabra de We Dios. need to know the word. Si no la conocemos, ¿cómo vamos a defenderla? La sana doctrina. If we don't know it, then how will we defend? Se lo van a envolver a usted mismo. They will also, Las falsas doctrinas lo van a engañar. all these false doctrines, they will fool you. Hermano, y es que la doctrina tiene que estar basada en la palabra de Dios. The doctrine needs to be based on the word of God. Gloria al nombre del Señor. No hay otra verdad más que esta. There's no other truth but this one. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Second Peter, Dice la palabra del Señor, que tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice el verso 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, no nos puede mover nada so nothing can move us de la verdad. from the truth. Y tenemos que defender la doctrina sana. And we need to defend the holy doctrine. Segunda de Timoteo, 2 Timothy, capítulo 3, chapter 3, verso 14. verse 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido, dice la palabra de Dios, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la verdad, hermano. But this is the truth. Pero estos falsos apóstoles These false apostles, en los tiempos de la iglesia de Efesios in times of the church of Ephesus, tergiversaban la verdad, they distorted the truth. tergiversaban la palabra de They Dios. distorted the word of God. Y hoy en día está pasando lo mismo. And now the same thing is happening. Muchos hermanos, y dice la palabra de Dios que en estos tiempos Many in these times, iban a venir falsos profetas, there would be false prophets, falsos predicadores, false preachers, enseñando otra cosa, teaching other things, lo cual nosotros tenemos que estar preparados, by which we need to be prepared. pero no estamos muchas veces, But we are not prepared many times. no estamos. We're not. No nos queremos esforzar, We hermano. don't want to put the effort. Los viernes, hermanos, está el estudio de la palabra de Dios. Fridays we have Bible study. Y mire, hay que tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. We need to take the time to study the word. Yo me tomo todo el tiempo que sea necesario para estar preparado y traer una palabra de Dios. Take all the time that is necessary to prepare a word and bring it, Para que estudiemos juntos la palabra de so Dios. that we may study the word. No porque yo lo sepa todo, hermano. It's not that I know it all, Porque yo también aprendo al momento que estoy preparando la clase. because I also learn
Yo estoy aprendiendo en ese momento. I'm learning at that moment. Pero hermanos, ¿qué pasa? But what happens? Que no venimos. That we don't come. Y yo me preparé. And I prepared myself. Y yo dediqué mucho tiempo. And I dedicated much time. Y de repente no veo a nadie aquí, hermano. And then all of a sudden, we don't see anyone here. No venimos. We don't come. ¿Cómo vamos a defender la fe cristiana? And how will we defend the Christian ¿Cómo vamos a defender la sana doctrina How will we defend the holy doctrine si ignoramos muchas cosas? if we ignore many things? Estos apóstoles These apostles, tergiversaban la palabra de Dios. they distorted the word. Y tergiversar es, hermano, To distort, dar una interpretación errónea give an interpretation de lo que verdaderamente dice la palabra de that Dios. is opposite of what the word says. Distorsionar To distort o malinterpretar algo de manera equivocada or interpret something wrongly es como darle vuelta a la verdad, is to turn away from the mezclar la verdad con la mentira. or to mix the truth with a lie. Y esto sucede hoy en día. And this is what happens nowadays. Que iban a surgir, porque la Biblia lo dice, The word says que iban a surgir falsos apóstoles, falsos predicadores, that false prophets or preachers would arise que iban a predicar a conveniencia de ellos, and they would preach according to what is que iban a predicar, hermano, la prosperidad. and they would preach about prosperity. Usted va a ser prosperado, You usted va a ser bendecido, will be prosperous and blessed. no solo porque le dé el dinero al Señor, Not only because you give money, sino porque obedece en todo a Dios, but because you obey God in everything. porque usted obedece a la palabra de Dios. You obey the word of God. Ese es el compromiso de Dios con nosotros, That is the commitment that que si nosotros somos obedientes, we are obedient. Él nos va a recompensar, He will reward Él nos va a bendecir. and He will bless us. Gloria al nombre del Señor. La iglesia de Efeso, hermano, The church of Ephesus había soportado persecución, had tolerated persecution dificultades por causa del nombre de Jesús, and difficulties because of the name of Jesus. pero no habían desmayado. But they hadn't deceived. Se habían mantenido fieles en sostener la fe They had maintained their faith. y firmes en el compromiso del Evangelio. Stood firm in the commitment of Pero Jesús les da una advertencia. Jesus gives them a warning. Jesús tiene una queja, And He has a complaint against que them. habían dejado su primer amor, They had left their first love. se habían descuidado, They had not cared for this. habían descuidado la relación íntima con Dios. And they didn't take care of the Les relationship. dice, ustedes han descuidado la relación íntima conmigo, He says, you have left aside the relationship, intimate relationship you have with me. han dejado de orar. You have stopped praying. Ellos se veían muy ocupados And they look like they were haciendo cosas, doing other things. pero el Señor les reclama But God complains to them. y les dice, And He tells them, han descuidado la relación íntima conmigo, you have left your intimate relationship. han dejado de orar, You have stopped de praying, leer mi palabra, reading the word, de anunciar mi amor. and announcing my love. Porque hermano, cuando usted predica la palabra de Dios, Because when you preach the word of God, usted anuncia el amor de Dios, you are announcing God. usted da buenas nuevas de You are salvación. giving good news of salvation. Pero esto estaba pasando con la iglesia de Efeso. This was happening with the church of Ephesus. Y hoy el Señor no le está hablando a la iglesia de Efeso, And now God's not talking about le está hablando a la iglesia but He's talking to the church, Nación Santa. holy nation. Tal vez no era el caso de la iglesia de Efeso, hermano, Maybe it wasn't the case of the church of Ephesus. de que había, como le dijera, maldad dentro de la iglesia, That there was wickedness in their church, que practicaban las cosas del mundo. or that they practiced worldly things. Pero para Dios, But for God, la falta de amor y pasión por Él, the lack of love and passion que al principio ellos tenían, at the beginning they estaba en decadencia, it was fallen. había disminuido. They had diminished. Y por eso Dios le tiene que hablar bien fuerte. And that is why God had to scold them. A otra iglesia el Señor le dice, mire qué fuerte hablaba el Señor. Another church, God was telling them, Ustedes tienen nombre de que están vivos, you have named that you are alive, pero están muertos, le dice. but you are dead. Y esa palabra es fuerte. And that word is a strong word. Pero muchas veces nos tiene que sacudir, nos tiene que despertar algo fuerte. But many times it needs to shake us, it needs to awaken us. Porque no todo el tiempo, hermanos, podemos estar hablando de cosas bonitas. Because not all the time can we be talking about nice things. El Señor nos tiene que despertar con su The palabra. Lord has to awaken us with His word. La falta de amor en una iglesia Lack of love in a church no es una falta menor, is not a smaller fault. porque 1 Corintios 13, Because 1 Corinthians 13, el apóstol Pablo habla sobre el amor. the Apostle Paul talks about love. Y el apóstol Pablo señala The Apostle Paul talks about
que sin amor cualquier obra that without love, the word o don espiritual or spiritual gift, es inútil. it is useless. El amor es la esencia de los hijos de Dios. Love is the essence for the children of God. Por lo tanto, perder ese primer amor Therefore, losing that first love, pone el peligro personal de nosotros. it puts us in danger. Pone en peligro, hermanos, la efectividad de la iglesia. It puts in danger how effective the church can be. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que dentro de la iglesia, hermanos, si estamos muy conformes, Within the church, if we are too comfortable, si estamos viviendo únicamente, hermanos, ¿cómo le dijera? Una religiosidad. or if we are living just in a religion, Estamos aquí por rutina. we are here because it's a religion. No va a pasar nada entre nosotros. Nothing is going to happen amongst us. El mundo no va a ver algo extraordinario dentro de la iglesia. The world will not see something extraordinary. No van a haber milagros. There will be no miracles. No van a ver almas viniendo a los pies del Señor. Souls will be coming to the feet of Christ. Entonces la gente no va a creer en Dios ni en la iglesia. So people won't believe in God nor in the church, La iglesia va a perder credibilidad. and the church will lose credibility. Hoy este mensaje, hermano, Now this message, aunque sea fuerte, even though it is a strong word, tenemos que recibirlo en el nombre de we need Jesús. to receive it in the name of the Lord, Porque es para nosotros. because it's for Es us, para Nación Santa. it's for holy nation. Dios llama a la iglesia al arrepentimiento. And God calls the church to repentance. Si no vayamos al verso 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Chapter 2, verse 5. Recuerda, por tanto, le dice, Remember, therefore, de dónde has caído where you have fallen, y arrepiéntete repent, y haz las primeras obras, do the first work, porque si no, or else vendré pronto a ti I will come to you y quickly quitaré el candelero de su lugar, and remove your lampstand from its si no te hubieres arrepentido. unless you repent. O sea, hermanos, no va a haber manifestación de la luz So there won't be a manifestation of the light dentro de la iglesia, within the church. porque eso era lo que era el candelero en el Antiguo Testamento. Because that's what the lampstand was in the Old Testament. El candelero en el Antiguo Testamento dentro del templo The lampstand within the temple, permanecía encendido día y noche. it was on day and night. O como le dijera, manifestando así It was manifesting in this way que la presencia de Dios estaba ahí. that the presence of God was there. Porque Él es la luz. Because He is the light. Jesús es la luz. Jesus is the light. Él lo dijo en el libro de Juan. He said in the book of John. Entonces, Dios llama a la iglesia al So arrepentimiento, God calls the church to, a que recordemos nuestra etapa anterior, to remember how we used to live. el tiempo en que el amor y la búsqueda de The Dios time where the love and seeking God era el motor que nos movía was the motor that would move us a trabajar por la obra de to Dios, work in His will por la iglesia, and for the church, a trabajar por la iglesia. to work for the church. Como les digo, hermanos, yo recuerdo los tiempos cuando yo vine a los pies del Señor, I remember the times where I came to the feet of Christ, saliendo del trabajo a trabajar a la iglesia. getting out of work to go and work at church. Para la gloria del Señor, hermano, Glory of the Lord. nos tocó que construir 2 templos We constructed en El Salvador. 2 temples in El Salvador. Un templo como el tamaño de este, One that was the size of this one, de ladrillo, bricks, con su cerámica bien bonita. with ceramic, Y no habían fondos, and there weren't funds, no habían recursos, there weren't resources, pero nos esforzamos bastante, but we put in the effort, poniendo, hermanos, nuestra fuerza ahí para trabajar, putting our strength to work, poniendo, hermanos, monetariamente. and putting money. No teníamos mucho, We didn't have much, pero cuando teníamos un poquito, llevábamos 5 ladrillos, but when we had some, we would 10 ladrillos, 5 bricks, y lo íbamos juntando. and we would Y gather, cuando juntábamos 100 o 200 ladrillos, we gathered 100 or more. el que trabajaba en la construcción, One who worked in el hermano que sabía cómo trabajar, or the brother who knew how iba levantando las paredes he was lifting up the wall hasta que se terminó el primer templo. until the first temple was De este tamaño, hermano, of this size, con sus buenas ventanas, su techo. with its good windows, the roof. Después nos tocó que levantar otro. Then we had to lift up another building, No habían fondos. and there weren't funds. Lo hicimos de bloques de tierra, We did it with blocks of dirt que en El Salvador le llaman adobe. that they call adobe. Y ahí nos reuníamos. And so we would gather. No había un piso bonito, There wasn't a nice, era tierra. it was dirt. Allí nos arrodillábamos delante de la presencia de We Dios. would bow our knees there
Salíamos todos empolvados de los pantalones. We would all come out dirty from No habían bancas, no habían sillas cómodas como aquí. comfortable chairs. Era una tabla. It was just a Era una tabla con ladrillos abajo. with bricks underneath it. Poníamos 3, 4 ladrillos y poníamos la tabla. We'd put at least 3 bricks and then we would Allí nadie se dormía, hermano. no one would fall asleep Porque si se dormía se caía porque no había respaldo. because there wasn't back support. Eso era lo bueno allí. So that was a good thing. Eso estaba bueno. That was good. Pero hermanos, ahora, como dije anteriormente, But as I said before, la comodidad nos está afectando. being comfortable is affecting us. Tenemos que regresar, hermano, We need to go back a esos tiempos, to those times, al primer amor, to our first, a lo más principal, to what is principle, a lo que verdaderamente tiene valor, to what truly a has, lo que debe de tener el primer lugar en nuestra vida. what should have first place in our heart. Ahora hacemos todo lo contrario. Now we do all the contrary. Si nos queda tiempo, hacemos algo para la obra de Dios. If we have additional time, then we do something for the work of God. Y antes no. And before it wasn't like that. Cuando estábamos en el primer amor, When we were in our first love, si nos quedaba tiempo, if we had extra time, hacíamos otras cosas. then we would go and do Pero lo primero era el servicio al Señor en la iglesia. everything was service to God in church. ¿Qué está pasando ahora, hermano? And what is happening today? Que el Señor nos ayude. But may God help us. Este recordatorio que Jesús le hace a la iglesia This reminder that God gives to the church de Efesios of Ephesus, era para que vieran lo lejos que habían llegado, it was so that they may see how far they had gotten. la separación que había originalmente The separation that was there originally cuando ellos habían comenzado. when they began. El arrepentimiento, hermano, no es solo confesar Repentance is not only confessing que le hemos fallado al Señor, that we have failed the Lord, sino que requiere, hermanos, but it requires un cambio de dirección. a change of direction. Es que usted diga, voy mal, Is that you will say, I'm going the wrong way. voy por mal camino, I am going the wrong way. voy en dirección equivocada, I'm going on the tengo que regresar and I need to go back a la dirección correcta. to the correct. Tengo que regresar a mi primer amor. I need to go back to my first love. Como le digo, ese amor nunca nos va a fallar. That first love will never fail us. It Nunca nos va a fallar. will never fail. A mí nunca me ha fallado, hermano. It has never failed me. Yo creo que a ustedes tampoco les ha fallado el amor de And I Dios. don't think that it has failed you either. Aún no mereciendo, hermano. Even being undeserving, Aún no siendo dignos. being undeserving, La fidelidad del amor de Dios es perfecta. the faithfulness of God's love is perfect. Gloria al nombre del Señor. Entonces no solamente, hermanos, requiere que nosotros confesemos, So it not only requires that we'll confess, sino que cambiemos de dirección. but also change our direction. Jesús le dice a la iglesia de Efeso, Jesus tells the church, comiencen a hacer las primeras obras. start doing the first work Esas obras que son motivadas por el amor que antes tenían. that are motivated by the love that you have, Ese amor que antes tenían por mí. that love that you had for me, Sin cuestionamientos. without questioning anything, Sin decirle al pastor, pastor, ¿por qué solo a mí me pone a hacer esto? without telling the pastor, why do you put me to Sin do this?" quejarnos. Without complaining, Porque muchas veces nos quejamos. because many times we, Hermano, yo tal vez no escucho. Mire, yo para serle sincero, to be sincere, de ninguno de ustedes he escuchado queja. I have not heard a complaint from any of you, Tal vez usted lo ha dicho, pero se lo ha dicho a alguien o lo ha pensado. and maybe you've said it or thought, Ah, es que trabajar y trabajar para la obra de Dios. working O hacer esto, el pastor quiere que hagamos esto. for the work of the Lord, or the pastor wants us to do such things. Pero lo he escuchado, hermanos, muchas veces en otras personas I've heard it in different people que se quejan that complain de que para hacer algo para la obra del Señor, that in order to do something for the work of God para la iglesia. or for the church, Antes lo hacíamos a ciegas, sin cuestionar nada, before we would do it blindly sin pensarlo. without thinking of it. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos Why? Because we understand que no es para quedar bien con los líderes, that it's not so that we will look good before the leaders, es para quedar bien con Dios, but it's so that we are look good, es para darle la gloria a Dios. so that we may give glory to God. Y hermanos, ya estoy por terminar. Estamos también por terminar, hermanos, este año. We're about to end this year. Hemos sido todos bendecidos, no me diga que no, We've all been blessed. porque todos hemos sido bendecidos. Because we've all been blessed. Pero viene el año 2025 But 2025 is coming. y yo quisiera, hermano, con todo mi corazón, I would like with all of my heart que usted y yo that you and I propongamos en el corazón will propose in our heart
hacer algo diferente en el mes de enero. to do something different in the month of Que le demos verdaderamente las primicias al Señor. that we'll give first fruits Lo primero, what is first, para que Dios bendiga el resto del año. so that God may bless the rest of the year. Queremos, hermanos, y yo cuando le pido primicias o cuando se habla de primicias, When we talk about the first fruits, no son para mí. they're not for me. Vamos a tratar, hermanos, de terminar estas dos paredes, esta y esa, We will try to finish these two walls que queden así. so that they will end up like this. Esas van a ser nuestras primicias. And those will be our first fruits. Y es un proyecto nada más. And it's only a project. Pero, hermanos, con la ayuda de Dios, But with the help of the Lord, todos vamos a tratar de hacerlo con todo nuestro corazón. we'll try to do it with all of our Vamos a buscar la manera, hermanos, we'll look for a way de que se lleve a cabo. that it will be accomplished. ¿Por qué, hermanos? Porque es para embellecer la casa del Señor. Why? Because it is so that the house of the Lord will look beautiful. Es, hermanos, para que se vea más bonita la casa del Señor. The house of the Lord will look more beautiful. Nada es para mí, hermano. Nothing is for me, Todo es para el Señor. but everything is for the Lord. Hermanos, tenemos que regresar a las primeras obras. We need to go back to our first works. Podrá ser, hermanos, que muchas veces no hemos sido constantes en la oración. Maybe that we haven't been constant in prayer. No hemos sido fervientes en la adoración al Señor. We haven't been fervent in our worship to God, En una adoración sincera. in a worship that is sincere. Y lo he dicho, hermanos, que muchas veces lo hacemos, cantamos sin sentido. And I've said it before that sometimes we sing without there being a meaning to it. La comunión y la relación íntima con el Señor The meaning in having a relationship with God y el servicio desinteresado and service that is disinterested hacia nuestro prójimo to our neighbors, tiene que volver al corazón de it nosotros. has to come back to our heart. Porque, hermanos, cuando no conocemos a una persona, Because when we don't know someone, se nos hace un poco difícil, como le dijera, mostrarles el amor. it may seem a little difficult to show them love. Porque entre nosotros, como nos amamos y nos conocemos, Because amongst us, because we know each other, podemos compartir ese amor. we can share that love. Pero más allá, hermanos, But beyond this, tenemos que amar a los que no han conocido al Señor. we need to love those who have not known God yet. Y cuando tenemos un templo bien bonito, And when we have a church that looks beautiful, porque la gente no entiende, la gente de afuera no comprende because people out there, they may not understand que Dios también está en lugares sencillos, en lugares humildes. that God is in humble or simple places. No lo comprenden. They don't understand this. Para eso tenemos nosotros que también esforzarnos, That is hermano. why we also need to put in the effort. Entonces hoy, esta mañana, hermano, This morning, el Señor nos advierte the Lord is warning us como iglesia as a church que si no nos arrepentimos, that if we do not Él repent, quitará el candelero de su lugar. He will remove the lampstand from its place. Esto significa This means que la iglesia ya no sería luz, that the church will no longer be light. y va a ser un lugar únicamente, un lugar de reunión, It'll only be a place where you gather, como otros lugares, like any other place. un lugar social, A social place. un lugar donde venimos sin ningún propósito. A place where we come without a purpose. Y hermanos, eso no queremos nosotros. And we don't want that. Queremos que este lugar sea un lugar We want this place to be donde Dios se manifieste, where God, donde Dios haga cosas where grandes, God will do great things, increíbles incredible things para el mundo, for the world. pero que van a suceder But that will en el nombre de Jesús. Necesitamos esa presencia de Dios. we need God's Necesitamos que el Señor camine entre nosotros, we need God to walk among que el Señor dé vueltas alrededor de nosotros, He may que pase en medio de nosotros. He may walk through us. ¿No le ha pasado a usted aquí en este lugar? A mí me ha pasado. Hasn't it happened to you in this place? It's happened to A veces yo tengo mis ojos cerrados y estoy adorando al Señor. Sometimes I have my eyes closed and I'm worshiping God. Y siento, no le digo que siempre, And I'm not telling you that always, porque estaría mintiendo. then I would be lying. Pero han habido ocasiones But there have been occasions donde esa presencia es tan fuerte where that presence is so strong que muchas veces nosotros nos sentimos débiles del that cuerpo. sometimes we feel weak. Casi nos queremos ir al suelo. Sometimes we feel like we want to go to the Han habido otras veces, hermano, and there have been other times que he sentido un aire que pasa como un aire fuerte así, where I have felt enfrente de mí. that has passed in front of me. Han habido veces There have been times
que he visto una sombra. that I've seen like a shadow. Cuando tengo mis ojos cerrados, siento que alguien pasó por ahí. When I have my eyes closed, I feel like there's someone who's passing by me. Hermano, es que Dios se mueve en medio de esa iglesia. And it's because God moves through this church. Es que nosotros somos la iglesia, hermano. And we are His church. Si nosotros todos juntos If we all together aprendemos learn a vivir en santidad, to live in holiness, el Señor se mueve en medio de la santidad. that God moves among the holiness. Con esto termino, hermano. And I'll finish with this. La iglesia ya no sería luz, The church wouldn't be light, sería un lugar de reunión, but it would just be a gathering place pero sin presencia de Dios. without God's presence. Ese candelero que va a ser removido That lampstand that is removed era el símbolo, era un símbolo muy importante en el Antiguo Testamento. that was removed, it was a symbol of the Old Testament. El candelero de oro tenía 7 lámparas de aceite, The golden lampstand had seven lights de aceite puro, of oil, puro. of pure oil. Si usted se recuerda, el aceite era elaborado o fabricado, The oil was fabricated, hecho or made con las instrucciones de Dios. with God's instructions. ¿Qué clase de aromas tenía que tener el aceite? What type of aromas the oil had to have. Entonces, estos 7 candeleros o estas 7 lámparas de aceite So these seven lampstands que ardían that were burning día y noche, day and night, de esta manera el lugar santo estaba siempre alumbrado. the holy place was always lit up Por el candelero because of the lampstand. había luz. There was light. Y Juan capítulo 8, verso 12 dice, And John chapter 8 verse 12 says, yo soy la luz del mundo, I am the light of the world. y el que anda en luz, He that is in the light. déjeme ver acá, se lo voy a leer completamente acá como dice. Juan 8, John 8 verso 12. verse 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. ¿Todo qué significa? What does this mean? Que si el candelero es removido, If the lampstand is removed, Jesús, que es la luz, Jesus, who is the light, no va a estar ahí. will not be there. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, porque Él advierte a la iglesia Because he warns the church que el candelero será removido. that the lampstand will be removed. Y no le está hablando a la iglesia de Efeso, He's not talking about the church of Ephesus. nos está hablando a nosotros. And he's talking to us. Que vamos a poder seguir existiendo como organización, That we will continue to exist as an organization, pero ya no seríamos una iglesia. but we would not be a church. Ya no vamos a reflejar la luz de Cristo We will not reflect en este mundo. Jesus in this world. Y el Señor termina diciendo And the Lord finishes by que saying al que venciere that he who le dará a comer del árbol de la vida, will give him to eat from the tree of life, el cual está en medio del paraíso de Dios. which is in God's paradise. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque el Señor tiene recompensa. May God help us because he has a reward. El Señor va a abrir sus manos And the Lord will open his hands para recompensarnos. to reward us. Nada se queda sin paga. Nothing is left without pay. Todo lo que hagamos aquí, hermano, Everything that we do here, Dios lo toma en cuenta. God takes account. Y como les digo, hermanos, propongámonos, So let us try vaya pensando think or go and think que para el mes de enero that for January, nuestra visión, nuestro plan our vision or our plan es terminar este lugar, will be to finish estas 2 paredes que queden bien bonitas on those 2 walls y a ver para qué más nos alcanza. and see what else Amén. En el nombre del Señor. we can do in the name of the Lord. Vamos a ponernos de pie esta mañana. We'll stand this morning. Vamos a darle gracias a Dios. We'll give thanks to the Lord. Aparentemente, hermanos, este mensaje iba a hablar de ese primer amor que es Él. De algo bien hermoso del amor, Apparently, where we started to preach on, it was going to talk about a different love, pero fue lo contrario. but it was the contrary. El Señor nos dijo, God was telling us regresen a su primer amor. to return to your first love, Vuelvan
a su primer amor. to your first love. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Give thanks. Vamos a adorar el nombre del Señor.